Hoy te traigo la escalofriante historia de Enebral, un pueblo donde las casas abandonadas no están realmente vacías, donde algo antiguo y hambriento espera en la oscuridad. Si te gustan las historias que te atrapan, que te ponen la piel de gallina y que te dejan pensando mucho después de haberlas escuchado, asegúrate de suscribirte, darle like al video y dejar un comentario. ¿Tú podrías vivir en un pueblo así? Vamos a descubrirlo juntos. Ahora sí, comencemos. Capítulo 1. La sombra de los pueblos olvidados. El silencio lo cubría todo. Un silencio tan denso que parecía hecho de algo más que aire vacío. Como si los ecos de una vida que alguna vez existió aún flotaran en el ambiente, atrapados entre las paredes desconchadas de casas abandonadas, entre las calles donde ya nadie caminaba. Cuando Héctor puso un pie en aquel pueblo perdido de la España vacía, sintió una presión en el pecho. No era solo la desolación de los edificios derruidos o las ventanas rotas que parecían ojos huecos observándolo. Había algo más. Algo que no se podía ver, pero que se sentía. Había llegado por trabajo. Periodista de profesión, se especializaba en reportajes sobre la despoblación rural. Su misión era recorrer distintos pueblos en proceso de extinción y documentar las historias de los pocos que aún se resistían a abandonarlos. Pero este lugar, en particular lo inquietaba. Se llamaba Enebral, y a diferencia de otros pueblos en su lista, parecía haber sido devorado por la nada en un tiempo inusualmente corto. No quedaban tiendas, ni bares, ni siquiera el eco de risas en alguna plaza. Solo algunas casas con puertas entornadas y huellas de vidas interrumpidas abruptamente. Lo primero que hizo fue dirigirse al único sitio que aún mostraba señales de actividad, el bar de la plaza. Un cartel oxidado anunciaba su nombre, La Última Parada. Empujó la puerta con cautela. Dentro, el ambiente era opresivo. Había 3 hombres y una mujer sentados en mesas separadas, sin hablar entre ellos. La luz amarillenta de un tubo fluorescente parpadeaba como si le costara mantenerse encendida. ¿Buscando algo? La voz del tabernero lo sacó de sus pensamientos. Soy periodista. Estoy haciendo un reportaje sobre los pueblos en riesgo de desaparición. El silencio fue su respuesta. Solo después de unos segundos, la mujer, una señora de unos 60 años, exhaló un suspiro y murmuró. Este pueblo no está desapareciendo. Está siendo devorado. Héctor frunció el ceño. ¿Devorado? ¿Por qué dice eso? Pero la mujer desvió la mirada hacia su vaso, como si ya hubiera dicho demasiado. El tabernero dejó caer un vaso sobre la barra, haciendo que el ruido rompiera la tensión. Aquí no hay nada que reportar. Lo mejor es que haga su trabajo y siga su camino. Héctor no insistió, pero supo en ese instante que había algo en Enebral que iba más allá de la despoblación. Algo que nadie quería contarle. Cuando salió del bar, la noche ya estaba cayendo, y con ella, un aire pesado, distinto. Miró su reloj, las 9. Pronto necesitaría un sitio para dormir. Había visto una casa con una luz tenue encendida al final de la calle principal. Se acercó y tocó la puerta. La abrió un hombre de rostro surcado por arrugas de preocupación. Sí. Soy periodista, estoy buscando hospedaje por una noche. El hombre lo miró largo rato antes de apartarse y dejarle pasar. El interior era humilde pero acogedor. Una lámpara iluminaba un pequeño salón con muebles antiguos. En un rincón, una niña de no más de 10 años jugaba con algo entre las manos. Gracias por recibirme. Solo estaré una noche. El hombre asintió, pero su expresión seguía tensa. No salga después de la medianoche, advirtió de pronto. Héctor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Por qué? El hombre lo miró fijamente. Porque después de la medianoche, es cuando las casas vacías empiezan a llamarnos. Y entonces, la niña alzó la vista y susurró. Ya las he escuchado antes. Héctor sintió que su piel se erizaba. ¿Qué diablo significaba eso? Y lo más importante, ¿qué era exactamente lo que estaba ocurriendo en Enebral? Pero lo que descubriría después, lo cambiaría todo. Capítulo 2. Voces en la oscuridad. El silencio de la casa era casi absoluto.
Solo el leve crepitar de la lámpara de aceite iluminando la estancia le recordaba a Héctor que aún estaba despierto. Había intentado dormir, pero las palabras del hombre lo mantenían alerta. Después de la medianoche, las casas vacías empiezan a llamarnos. Y luego estaba la niña. Su voz aún resonaba en su mente. Ya las he escuchado antes. ¿Qué quería decir con eso? ¿Eran solo cuentos de pueblo, historias para asustar a los forasteros? ¿O había algo más en Enebral? El reloj marcaba la 1:17 de la madrugada cuando lo escuchó por primera vez. Un sonido lejano, apenas un murmullo. Héctor se incorporó en la cama, conteniendo la respiración. Aguzó el oído. No era el viento. No era un animal nocturno. Era un susurro. Bajo, entrecortado, como si alguien estuviera hablando desde muy lejos. Pero no. No era desde lejos. Era desde dentro de la casa. Se levantó con cuidado, evitando hacer ruido. Caminó descalzo por el suelo de madera crujiente y salió al pasillo. La casa estaba en penumbra. Se apoyó en la pared, cerrando los ojos por un momento. Y entonces, lo escuchó de nuevo. Más claro. Más cerca. Venía de la planta baja. Sintió una punzada de frío en la nuca, pero su instinto periodístico se impuso sobre el miedo. Bajó con cuidado los escalones, sintiendo el peso de cada pisada en la madera vieja. Al llegar al salón, vio a la niña. Estaba sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, sosteniendo algo entre sus manos. No lo había notado antes, pero ahora lo veía con claridad. Era una caja de música. Pequeña, de madera oscura, con una figura de bailarina que giraba lentamente al compás de una melodía tenue y desgastada. La niña la miraba fijamente. No parpadeaba. Héctor sintió un escalofrío. ¿Por qué estás despierta?, susurró. La niña alzó la vista, pero no le contestó. Solo ladeó la cabeza y luego miró hacia la ventana. ¿Las escuchas? Héctor tragó saliva. ¿A quiénes? A ellas. Las casas. Héctor sintió que la piel se le erizaba. Entonces la niña cerró la caja de golpe y el sonido se detuvo abruptamente. Se puso de pie y sin decir una palabra, corrió escaleras arriba hasta su habitación. Héctor se quedó allí, en la penumbra, con la extraña sensación de que algo lo observaba. Y fue entonces cuando se dio cuenta. La ventana estaba entreabierta. Y más allá, en la calle oscura, había una luz encendida en una de las casas abandonadas. Era imposible. Durante el día, todas las casas estaban vacías. Sin embargo, en la distancia, una tenue luz anaranjada parpadeaba tras una de las ventanas. Héctor sintió una mezcla de terror y fascinación. ¿Quién estaba ahí dentro? Miró hacia la escalera, dudando si despertar al dueño de la casa. Pero algo en su interior le dijo que no lo haría. No quería parecer paranoico. No aún. En lugar de eso, tomó su chaqueta, se calzó los zapatos y salió sigilosamente a la calle. El aire nocturno era frío y pesado. Algo en Enebral no era normal, y lo sabía. Lo sentía en los huesos. Caminó despacio, sin hacer ruido, acercándose a la casa con la luz encendida. La puerta estaba entreabierta. Héctor tragó saliva. Aquel lugar, a plena luz del día, había parecido una más de las casas abandonadas. Pero ahora sentía que estaba vivo. Empujó la puerta con suavidad. El interior estaba cubierto de polvo. Muebles viejos, fotografías torcidas en las paredes. Y, en el centro de la sala, una silla mecedora oscilando levemente, como si alguien acabara de levantarse de ella. Pero no había nadie. Solo la lámpara de aceite sobre una mesa pequeña, ardiendo con una llama temblorosa. Un escalofrío le recorrió la espalda. Iba a girarse y salir cuando, de repente, un sonido lo paralizó. Un susurro. Pero no desde la casa. No desde la calle. Desde detrás de él. Giró la cabeza con lentitud, sintiendo como el miedo se apoderaba de su cuerpo. Y entonces, lo vio.
En el umbral de la puerta, de pie en la oscuridad de la calle, una figura inmóvil lo observaba. No se movía. No respiraba. Solo estaba allí. Silenciosa. Esperándolo. Y Héctor, por primera vez en su vida, supo que estaba en un lugar donde las reglas del mundo que conocía ya no aplicaban. Lo que sucedió después, lo haría cuestionar todo. Capítulo 3. La presencia. El aire dentro de la casa se tornó denso, irrespirable. Héctor sintió la presión en el pecho como si el ambiente mismo lo empujara hacia el suelo. La figura en el umbral no se movía. No tenía rostro visible, solo una silueta oscura recortada contra la noche. Era como si la luz de la lámpara no pudiera alcanzarla, como si su presencia absorbiera todo a su alrededor. El periodista sintió un instinto primitivo gritarle en la cabeza: «¡Corre! ¡Sal de aquí!». Pero no podía moverse. Entonces, la silla mecedora detrás de él se detuvo. No se detuvo como cuando el movimiento natural se extingue, no. Se detuvo de golpe, como si una mano invisible la hubiera frenado en seco. Héctor sintió el pulso en los oídos. Y entonces, la figura habló. No fue una voz común. No era una voz de este mundo. Era un murmullo áspero, como si viniera desde lo profundo de la tierra, un sonido que vibraba en su cráneo y no en sus oídos. No debiste entrar. Héctor se quedó helado. No sabía qué responder, no sabía si debía responder. Pero la figura no esperó. Dio un paso hacia adelante. No fue un movimiento natural. Fue brusco, mecánico, como si su cuerpo no estuviera hecho para moverse así. Fue suficiente para romper el hechizo. Héctor reaccionó. Dio un paso atrás y sintió su espalda chocar contra la mesa. La lámpara de aceite tembló y la llama crepitó, arrojando sombras que parecieron danzar en las paredes. Y en ese breve instante de luz temblorosa, Héctor vio algo. La figura no tenía rostro. No tenía ojos, ni boca, ni nariz. Solo piel lisa y oscura, como si la carne hubiera sido alisada hasta borrar cualquier rastro de humanidad. El horror lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Corrió. Salió de la casa a toda velocidad, tropezando con el umbral y sintiendo que algo rozaba su brazo en el último instante. Una sensación helada, como si el aire mismo se hubiese solidificado. Pero no miró atrás. Se lanzó a la calle, el corazón golpeando su pecho como un tambor. Solo cuando estuvo a varias casas de distancia, se permitió girarse. La puerta seguía abierta. Pero la figura ya no estaba. La casa estaba en silencio. Y la luz de la lámpara se había extinguido. «Maldita sea», murmuró, apoyando las manos en las rodillas y tratando de recuperar el aliento. ¿Qué diablos había sido eso? No era posible. Nada de esto tenía sentido. Pero no podía negar lo que había visto. Ni lo que había sentido. La sensación de que algo lo había tocado. Se subió la manga de la chaqueta con las manos temblorosas y sintió un nuevo escalofrío recorrerle la espalda. Había una marca en su antebrazo. No un rasguño, ni un golpe. Era algo peor. 4 marcas largas, como si alguien hubiera presionado con fuerza los dedos sobre su piel. Pero no eran dedos humanos. Eran demasiado alargados. Demasiado delgados. Demasiado inhumanos. Héctor sintió náuseas. No podía quedarse en la calle. No ahora. Regresó a la casa donde lo habían alojado, tratando de no correr, aunque todo su cuerpo le pedía hacerlo. Cuando entró, encontró al dueño de la casa sentado en la sala. No parecía sorprendido de verlo. «¿Saliste, verdad?». No fue una pregunta. Héctor asintió, incapaz de hablar. El hombre suspiró y se levantó. «Ven». Lo guió hasta la cocina y sacó una botella de vidrio oscura. Sirvió un trago en un vaso pequeño y se lo extendió. «Bebe». Héctor lo hizo sin preguntar. El líquido ardió en su garganta, pero la calidez lo ayudó a recuperar un poco el control. El hombre lo observó por un momento antes de hablar. «No eres el primero que ve una de ellas». Héctor levantó la vista. ¿Una de ellas? ¿Qué eran?
El hombre se cruzó de brazos. Las llamamos las ausencias. No son fantasmas. No son personas. No sabemos qué son. Solo sabemos que están aquí, y que las casas vacías las esconden. Héctor sintió la piel de gallina. ¿Y qué quieren? El hombre apretó la mandíbula. Quieren ocupar lo que ya no está. No entiendo. El hombre lo miró con una expresión sombría. Las casas vacías, las llaman. Y ellas las llenan. Héctor sintió un escalofrío recorrerle la columna. ¿Llenan con qué? El hombre lo miró a los ojos. Con nosotros. El periodista sintió la boca seca. ¿Quieres decir que toman personas? El hombre asintió lentamente. Cuando un pueblo se vacía demasiado rápido, cuando las casas quedan solas demasiado tiempo, ellas llegan. Primero las sombras. Luego los susurros. Y luego, los que quedamos, desaparecemos. El silencio se hizo pesado. Entonces, la voz de la niña rompió la quietud. Alguien más va a desaparecer esta noche. Héctor se giró. La niña estaba de pie en el umbral de la cocina, con su caja de música en las manos. ¿Cómo lo sabes? Preguntó el periodista, con la voz apenas un murmullo. Ella lo miró con ojos oscuros, enormes en su rostro pequeño. Giró la llave de su caja de música y la melodía comenzó a sonar, suave, hipnótica. Porque ya está ocurriendo. En ese instante, un grito se elevó en la noche. Lejano, pero desgarrador. Venía del otro extremo del pueblo. Y no era un grito humano. Era algo más. Algo que no debería existir. Algo que, en ese mismo momento, estaba reclamando una nueva presencia en la península de las casas vacías. Y lo peor aún estaba por venir. Capítulo 4. El que desapareció. El grito se extendió por la noche como una herida abierta en el aire. Era un sonido imposible, algo que no pertenecía a la garganta de ningún ser humano. Héctor sintió el escalofrío recorrerle la columna mientras su cuerpo reaccionaba antes que su mente. Dios. Susurró, mirando al dueño de la casa. El hombre se puso de pie de inmediato, con el rostro tenso. Es demasiado tarde, dijo con resignación. Héctor no podía quedarse quieto. Algo dentro de él, tal vez su instinto de periodista o simplemente la necesidad de entender el horror que lo rodeaba, lo obligó a moverse. Salió de la casa antes de que alguien pudiera detenerlo. La calle estaba oscura, y la única luz provenía de la luna, que se reflejaba pálidamente en las casas silenciosas. Pero ahora, ese silencio era distinto. No era el silencio de un pueblo abandonado. Era un silencio, expectante. Algo estaba mirando. Algo estaba esperando. El grito había venido del extremo del pueblo, cerca de la vieja iglesia en ruinas. Héctor corrió. Los latidos en su pecho parecían resonar en la noche. El aire era denso, como si cada respiración costara más trabajo. Cuando llegó a la plaza, lo vio. O mejor dicho, vio lo que ya no estaba ahí. Junto a la fuente de piedra, había una chaqueta tirada en el suelo. Unas botas desgastadas aún puestas en su sitio. Pero el hombre que las llevaba puestas, había desaparecido. Héctor sintió su estómago retorcerse. No había sangre. No había señales de lucha. Era como si el cuerpo hubiera sido borrado del mundo en un solo instante, dejando atrás solo la ropa que llevaba puesta. Escuchó pasos detrás de él. Era el dueño de la casa, seguido de la niña. El hombre suspiró al ver la escena. Otro más, murmuró. Héctor lo miró con el corazón acelerado. ¿Quién era? Se llamaba Anselmo, respondió el hombre, mirando la chaqueta en el suelo como si aún pudiera ver a su dueño dentro de ella. Se quedó demasiado tiempo en Enebral. Héctor tragó saliva. ¿Qué significa eso? La niña contestó antes que su padre. Las ausencias lo tomaron. Héctor la miró con el ceño fruncido. ¿Las ausencias? El hombre asintió con solemnidad. No sabemos qué son. No sabemos de dónde vienen. Pero sabemos esto, cada vez que alguien desaparece, lo hace así. Sin rastro.
Sin ruido. Solo dejan la ropa, como si el cuerpo se hubiera desvanecido en el aire. Héctor sintió que la piel se le erizaba. Eso es imposible. El hombre sonrió amargamente. No en Enebral. El periodista volvió a mirar las botas vacías. ¿Dónde estaba el cuerpo? ¿Qué clase de fuerza podía arrancar a una persona de la realidad misma? Pero lo que realmente le revolvía el estómago era otra pregunta. ¿Dónde estaban ahora esas cosas? Se giró lentamente y observó las casas que rodeaban la plaza. Las ventanas estaban vacías. Oscuras. Pero había algo en ellas. Una sensación. Un peso en el aire. Como si algo invisible lo estuviera mirando desde dentro. Un murmullo recorrió el viento. No era un sonido normal. Era como una respiración colectiva, como si muchas bocas invisibles inhalaran al mismo tiempo. El dueño de la casa se tensó. Tenemos que irnos. Ahora. Pero Héctor no se movió. Porque en ese momento, vio algo en la casa más cercana. Apenas un destello. Un reflejo en el vidrio sucio de una ventana. No supo por qué, pero supo que no debía mirar. No debía mirar. Pero lo hizo. Y ahí estaban. Silenciosas. Oscuras. Ausentes. No tenían rostro. No tenían forma real. Pero estaban ahí. Eran sombras sin dueño, figuras imposibles que parecían plegarse en el espacio como si el mundo no pudiera contenerlas. Y todas lo estaban observando. Héctor sintió el pánico envolverlo. Retrocedió un paso. Y las figuras se movieron. No como personas. No como algo vivo. Se deslizaron. Se fragmentaron. Se desvanecieron y aparecieron más cerca. ¡Corre!, gritó el dueño de la casa, agarrándolo del brazo y tirando de él. Pero Héctor apenas podía moverse. Había algo en esas sombras, algo que lo llamaba. Una atracción inexplicable, como si una parte de él quisiera dejarse ir, dejarse arrastrar a esa nada. Un paso más. Y entonces, una mano pequeña lo agarró con fuerza. La niña. No los mires, susurró. Si los miras demasiado, te llevan. Héctor cerró los ojos con fuerza. Escuchó el aire moverse a su alrededor. Sintió una presión indescriptible. Y entonces, el sonido se detuvo. El aire volvió a sentirse normal. Abrió los ojos. Las sombras habían desaparecido. Las casas estaban otra vez vacías. Pero la chaqueta y las botas seguían en el suelo. Anselmo ya no existía. El dueño de la casa suspiró. Nos quedan pocos días. Héctor se volvió hacia él. ¿Pocos días para qué? El hombre lo miró con el cansancio de alguien que ya no tiene esperanza. Para que Enebral deje de existir. El periodista sintió un nudo en la garganta. Sabía que no podía irse. No todavía. Porque en ese momento entendió algo. Si nadie detenía esto, si nadie contaba la historia. Este no sería el último pueblo en ser devorado. Capítulo 5. La advertencia. El frío se había vuelto más denso. No era el tipo de frío normal que acompaña la madrugada en un pueblo abandonado, sino algo más profundo, más antiguo. Era un frío que se clavaba en la piel y en los huesos, como si algo en el aire estuviera robando el calor mismo de la vida. Héctor miró al dueño de la casa, aún sintiendo el pulso acelerado. ¿Qué quieres decir con que Enebral dejará de existir? El hombre no respondió de inmediato. Solo recogió la chaqueta y las botas que habían pertenecido a Anselmo y suspiró con pesadez. Esto ha pasado antes. Con otros pueblos. Héctor sintió la piel de gallina. ¿Otros pueblos? El hombre asintió. Tal vez los has oído mencionar. Tal vez los has visto en mapas antiguos y te has preguntado por qué ya no están. Pueblos que simplemente desaparecieron. Y la gente cree que fue el éxodo rural. Pero no fue eso. Héctor tragó saliva. ¿Qué fue entonces? El dueño de la casa lo miró con gravedad.
Cuando un pueblo se vacía, cuando las casas quedan sin alma, las ausencias llegan. Primero en las sombras. Luego en los susurros. Después, la gente empieza a desaparecer. Y cuando ya no queda nadie, el pueblo entero se va con ellos. Héctor sintió un escalofrío. ¿Se va? ¿Cómo? El hombre apretó la mandíbula. Las casas se vacían del todo. No queda ni rastro de lo que fue. Como si nunca hubiera existido. Como si la tierra lo tragara. El periodista sintió que la respiración se le aceleraba. Si esto era cierto, significaba que lo que estaba documentando no era solo la desaparición de un pueblo. Era la desaparición de la realidad misma. ¿Y nadie sabe de esto? Preguntó, con el impulso de un periodista que sabe que ha encontrado algo demasiado grande como para ignorarlo. El hombre esbozó una sonrisa amarga. ¿Y quién lo creería? Héctor abrió la boca, pero no tenía respuesta. Nadie creería algo así. Si alguien le contara esta historia a él antes de haber visto lo que había visto, lo habría descartado como una superstición absurda. Pero ya no. Porque había sentido el roce de esas cosas en su piel. Había sentido cómo su mente había estado a punto de ser atraída a esa nada. Y había visto lo que quedaba cuando una persona desaparecía. Nada. Solo el vacío. Entonces, si este pueblo va a desaparecer, dijo finalmente, ¿por qué sigues aquí? El hombre guardó silencio por un momento. Luego miró a su hija, que aún sostenía su caja de música con una expresión tranquila. Porque todavía no nos hemos rendido, respondió. Porque aún no nos han llevado. Héctor sintió que algo se revolvía en su interior. Entonces, ¿hay una manera de detenerlo? El dueño de la casa lo miró con una mezcla de cansancio y escepticismo. Si la hay, nadie la ha encontrado. Pero si alguien la encuentra, tal vez Enebral pueda salvarse. Las palabras flotaron en el aire, pesadas como una última esperanza. Héctor sintió su instinto de periodista activarse. Si había una mínima posibilidad de que esto tuviera una explicación, si había alguna manera de evitar que este pueblo se convirtiera en un fantasma más en los mapas olvidados. Tenía que encontrarla. No podía irse todavía. No mientras la historia aún estuviera incompleta. Quiero quedarme, dijo finalmente. El hombre no respondió. Solo lo miró durante unos segundos y luego asintió. Entonces mañana empezaremos. ¿Empezaremos qué? A buscar respuestas. Pero la niña, que hasta ese momento había permanecido en silencio, susurró algo que le heló la sangre. Mañana puede ser tarde. El padre la miró con el ceño fruncido. ¿Por qué dices eso? La niña alzó su caja de música y giró la pequeña llave. La melodía comenzó a sonar. Porque las ausencias están hambrientas. En ese momento, algo golpeó la casa. Un sonido sordo, pesado. Como si algo grande, algo invisible, hubiera caído sobre el techo. El periodista sintió que su estómago se encogía. El dueño de la casa se puso de pie de inmediato. No hagas ruido, susurró. Pero Héctor ya no podía ignorar la verdad. Las sombras no estaban esperando a que amaneciera. Ya habían llegado. Y esta vez, no se conformarían con una sola desaparición. Capítulo 6. El primer ataque. El golpe en el techo resonó como un trueno apagado. No fue un ruido casual ni el crujido natural de una casa antigua. Fue un impacto seco, pesado, como si algo enorme hubiera caído sobre la casa. Héctor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El dueño de la casa se movió con rapidez. Con un gesto, apagó la lámpara de aceite que iluminaba la cocina y el lugar quedó sumido en una oscuridad casi total. No hables, susurró. La niña abrazó su caja de música y cerró los ojos, como si ya supiera lo que estaba por venir. Héctor contuvo la respiración. El silencio se volvió aún más opresivo. Y entonces se escuchó el arrastre. Algo se movía sobre el techo. No eran pisadas humanas. Era un sonido irregular, viscoso. Como si algo estuviera deslizándose.
Héctor tragó saliva, su mente tratando de encontrar una explicación racional. Pero en el fondo, sabía que no la había. Porque ninguna explicación racional podía justificar lo que vio después. La niña abrió los ojos de repente. «Nos han encontrado», susurró. Y entonces, un sonido se filtró por las paredes. Un susurro. No era una voz individual, sino muchas. Susurros superpuestos, imposibles de entender, como si decenas de bocas invisibles murmuraran al mismo tiempo en una lengua que no pertenecía a este mundo. Héctor sintió que su piel se erizaba. «¿Qué está pasando?», logró preguntar con la voz ahogada. El dueño de la casa no respondió. Solo tomó un cuchillo de la mesa y caminó hasta la puerta, como si con eso pudiera defenderse de lo que fuera que estuviera acechándolos. Pero entonces, algo cambió. El arrastre en el techo cesó. El silencio se volvió tan absoluto que Héctor sintió que sus propios latidos eran demasiado ruidosos. Y luego, el primer golpe llegó. ¡Bam! La puerta tembló violentamente. ¡Bam! ¡Bam! Algo la golpeaba desde fuera. Algo que no se movía con el ritmo de un ser humano. Era errático, sin compás, como si la propia madera estuviera siendo forzada a entender una lógica que no le pertenecía. Héctor se echó hacia atrás, respirando con dificultad. El dueño de la casa apretó el cuchillo con más fuerza. «No abras. No importa lo que pase, no abras». Pero entonces, la voz llegó. Una voz que no debería estar ahí. «Papá», susurró alguien desde el otro lado de la puerta. El dueño de la casa palideció. Héctor también lo escuchó, pero había algo en esa voz que no era natural. Era infantil. Dulce. Familiar. Y venía de afuera. El hombre negó con la cabeza, apretando la mandíbula con fuerza. «No es ella». Héctor lo miró con el estómago encogido. «¿Quién?». La niña respondió en voz baja. «Mi mamá». Un escalofrío recorrió la espalda de Héctor. «Pero». La niña lo miró directamente. «Mi mamá desapareció hace un año». El periodista sintió la garganta seca. Pero la voz del otro lado de la puerta continuó. «Ábreme, cariño. Por favor. Tengo frío». La niña cerró los ojos y apretó la caja de música contra su pecho. El dueño de la casa inspiró hondo, con el cuchillo aún en mano. «No es ella. No es ella. No es ella». Las palabras se le escapaban como un mantra desesperado. Héctor sintió la presión en el pecho aumentar. Aquella voz no sonaba como un simple truco. Era perfecta. Tan perfecta que su propio cerebro luchaba por encontrarle fallas, por demostrar que no podía ser real. Pero entonces, la voz cambió. Se quebró. Se volvió más densa, más profunda. «Ábreme», dijo de nuevo, pero ahora la dulzura se había desvanecido. Ahora sonaba como un eco distante. Como un grito atrapado entre las paredes del tiempo. Y luego, algo crujió. La madera de la puerta comenzó a deformarse. No como si la golpearan desde fuera, sino como si algo dentro de la propia madera estuviera tratando de salir. Los golpes aumentaron. «Bam. Bam. Bam». Las paredes respiraron. El techo se curvó. Y entonces, Héctor vio las sombras deslizándose bajo la puerta. Oscuras. Largas. Estirándose como dedos ansiosos. El periodista sintió el pánico envolverlo. Esto no era un simple fenómeno paranormal. Era una invasión. Las ausencias estaban entrando. «¡Corre!», gritó el dueño de la casa. La niña soltó su caja de música y corrió hacia una trampilla en el suelo. «Aquí». Héctor no lo pensó dos veces. Se lanzó hacia la abertura justo cuando la puerta comenzó a crujir aún más. Algo estaba al otro lado. No era humano. Y estaba entrando. Se arrojó al interior del agujero, cayendo sobre una superficie de tierra húmeda. El dueño de la casa saltó detrás de él y cerró la trampilla de golpe. Por un momento, todo fue oscuridad.
Solo se escuchaban sus respiraciones agitadas. Y luego, algo más. Un susurro. Pero esta vez no venía de arriba. Venía desde dentro de la tierra. Y Héctor, con el corazón latiéndole en los oídos, supo que su única salida no era volver a la casa. Era seguir adelante. Y descubrir que se escondía en las profundidades de Enebral. Pero lo que encontrarían allí, sería peor que cualquier sombra. Capítulo 7. Bajo la tierra. El aire era distinto aquí abajo. Pesado. Denso. Como si estuviera cargado de algo más que simple humedad. Héctor sintió como el frío se colaba por su ropa y se adhería a su piel, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura y todo que ver con la presencia que había en el ambiente. El dueño de la casa encendió una linterna pequeña, y la luz reveló las paredes de tierra y piedra del pasadizo. Era estrecho, apenas lo suficientemente ancho para que una persona caminara sin encorvarse demasiado. Pero lo que más inquietó a Héctor fue la sensación de que no estaban solos. ¿Dónde estamos?, susurró, su voz resonando en el túnel. El hombre avanzó con pasos cautelosos. Son pasadizos antiguos. Algunos dicen que los construyeron los moriscos para escapar de la Inquisición. Otros creen que eran refugios de la guerra civil. Pero se detuvo y miró la oscuridad frente a ellos. Yo creo que siempre han estado aquí. Héctor tragó saliva. Detrás de él, la niña avanzaba en silencio, sujetando su caja de música con ambas manos. No parecía asustada, pero su mirada estaba fija en la oscuridad como si pudiera ver más allá de lo que la linterna iluminaba. El periodista sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las cosas en la casa no habían intentado solo entrar. Habían querido atraparlos. Y ahora, en estos túneles, estaban más vulnerables que nunca. Tenemos que salir de aquí, susurró. Pero la niña negó con la cabeza. No. Ahora solo podemos ir hacia adelante. ¿Por qué? Ella levantó la vista, y en la penumbra de la linterna, su expresión parecía más adulta de lo que debería ser. Porque si volvemos, ellas estarán esperando. El dueño de la casa suspiró y continuó caminando. Héctor no tuvo más opción que seguirlo. Los túneles parecían interminables. Avanzaban entre curvas estrechas, con las paredes húmedas rozando sus brazos en algunos puntos. Y entonces, la linterna iluminó algo que le revolvió el estómago. Había huellas en la tierra. Pero no eran de ellos. Eran más antiguas. Y no parecían humanas. Héctor sintió un nudo en la garganta. ¿Hay algo más aquí abajo? El dueño de la casa no respondió. Pero la niña sí. Ellas no solo habitan las casas vacías, susurró. También habitan debajo. Héctor sintió el impulso de correr, pero sabía que era inútil. Porque en ese momento, el sonido volvió. El susurro. Pero ahora era más claro. Más fuerte. Más cercano. Y venía de todas partes. Héctor sintió su pulso dispararse. El dueño de la casa apretó la linterna con más fuerza y avanzó más rápido. Tenemos que salir de aquí ahora. Pero apenas había dado un paso cuando la tierra bajo sus pies cedió. El suelo se hundió en un estruendo sordo, y Héctor sintió que el mundo entero se inclinaba. Y antes de que pudiera reaccionar, estaba cayendo. Cayendo en la oscuridad. Cayendo directo a lo que se ocultaba bajo Enebral. Capítulo 8. Lo que habita abajo. La caída no fue larga, pero cuando Héctor golpeó el suelo, el impacto le arrancó el aire de los pulmones. Sintió la tierra húmeda pegándose a su rostro y un zumbido en los oídos que lo dejó momentáneamente aturdido. Por un momento, no supo dónde estaba. Solo podía escuchar su respiración entrecortada y el eco lejano de los susurros que aún resonaban en el túnel. ¿Estás bien? La voz del dueño de la casa llegó desde algún punto cercano. Héctor se obligó a respirar hondo y se incorporó con esfuerzo. Sí, creo que sí. La linterna había rodado unos metros y proyectaba una luz temblorosa sobre el suelo de la cueva en la que habían caído. El techo era bajo, cubierto de raíces que colgaban como garras deformes. El aire aquí era distinto, más viejo.
La niña cayó de pie a unos metros de ellos, con la caja de música aún en sus manos. El dueño de la casa se acercó a recoger la linterna. Cuando la dirigió hacia el techo, Héctor sintió el corazón detenerse por un instante. Las paredes no estaban hechas solo de tierra. Había algo más. Marcas. Grabados. Figuras que parecían humanas pero que no lo eran del todo. Eran alargadas, con brazos imposiblemente largos y rostros sin ojos. No estaban talladas con herramientas, sino con algo más rudimentario. Como si hubieran sido arañadas con desesperación. Héctor sintió el impulso de tocarlas, pero algo dentro de él lo detuvo. ¿Qué es esto?, susurró. El dueño de la casa pasó la linterna por los grabados, su expresión endureciéndose. ¿Pruebas? Héctor lo miró. ¿Pruebas de qué? El hombre tragó saliva antes de responder. De que esto lleva ocurriendo siglos. Héctor sintió que su estómago se encogía. ¿Siglos? No podía ser posible. Pero entonces, la niña giró la llave de su caja de música y dejó que la melodía sonara en el silencio. Ellas han estado aquí mucho antes que nosotros, susurró. Siempre han estado esperando. Héctor sintió que su garganta se secaba. Y entonces, escucharon el primer paso. No vino de ellos. Ni de la superficie. Vino de más adentro. Desde la oscuridad del túnel que se abría ante ellos. Un sonido seco, arrastrado. Alguien estaba ahí. O algo. El dueño de la casa apagó la linterna de inmediato. No hagas ruido, susurró. Héctor contuvo la respiración. El sonido volvió. Ahora eran más pasos. Pero no eran normales. Eran irregulares, como si la cosa que caminaba no estuviera acostumbrada a usar piernas. Y entonces, algo se movió en la oscuridad. No lo vieron del todo, pero lo sintieron. El aire cambió. El ambiente se volvió más denso, más frío. La niña cerró su caja de música y susurró. Nos han encontrado. Héctor sintió el pánico en su garganta. Y entonces, lo vio. No completamente. Solo una silueta, una sombra imposible en la negrura del túnel. Era larga. Alta. Se doblaba de una manera que ningún cuerpo debería poder hacerlo. Y aunque no tenía ojos, sabía que los estaba mirando. El dueño de la casa le agarró el brazo con fuerza. ¡Corre! Héctor no lo pensó dos veces. Se lanzó hacia adelante, sintiendo la tierra suelta bajo sus pies, sin saber hacia dónde iba, solo con la certeza de que si se quedaba quieto un segundo más, esa cosa lo tomaría. Los susurros aumentaron. Ya no eran solo un murmullo. Ahora eran palabras incomprensibles, un eco que parecía retorcerse en el aire como si el propio espacio estuviera cambiando. Héctor corrió. Corrió hasta que la oscuridad lo envolvió por completo. Corrió hasta que ya no pudo sentir sus piernas. Y entonces, el suelo desapareció bajo él. Sintió que caía de nuevo. Pero esta vez. Sabía que no estaba cayendo solo. Capítulo 9, El umbral. El vacío lo envolvió. La caída no fue larga, pero cuando Héctor golpeó el suelo, sintió como si su cuerpo se hubiera estrellado contra algo más que piedra. Había algo en el aire. Algo maldito. Tardó unos segundos en recuperar el aliento. A su lado, el dueño de la casa jadeaba, incorporándose con dificultad. La niña cayó con más gracia, como si ya hubiera hecho esto antes. Pero nada de eso importaba. Porque frente a ellos, la cueva estaba cambiando. El suelo ya no era solo tierra y piedra. Ahora era otra cosa. Algo que se movía, que respiraba. La linterna tembló en la mano del hombre mientras la dirigía hacia adelante. Y lo vieron. El túnel se abría en un espacio mucho más grande. Un salón subterráneo cubierto de marcas en las paredes, pero no como las que habían visto antes. Estas eran más recientes. Y en el centro de la cueva había una puerta. No una puerta de madera o metal. Era una abertura en la roca, perfectamente delineada, con un arco tallado en un material oscuro,
más negro que la misma sombra. Pero lo que más heló la sangre de Héctor fue lo que vio dentro. Porque la puerta no daba a otro túnel. No daba a otra cueva. No daba a nada que perteneciera a este mundo. Más allá del umbral, la realidad estaba torcida. El espacio parecía líquido, ondulante. No era oscuridad, pero tampoco luz. Era una distorsión, como si el aire mismo estuviera siendo devorado desde dentro. Y entonces, vio las siluetas. Sombras que se movían dentro de la puerta. Las ausencias. No tenían forma definida, pero eran demasiadas. Más de las que había visto en la superficie. Eran seres incompletos, figuras alargadas que parecían surgir y desvanecerse en la distorsión. Y lo peor. Era que lo estaban mirando. Sintió el pánico subirle por la garganta, pero la niña se adelantó y habló en voz baja. Este es su verdadero hogar. Héctor la miró, incapaz de comprender. ¿Qué dices? La niña no apartó la vista de la puerta. Las casas vacías solo son sus madrigueras temporales. Pero cuando un pueblo se queda completamente solo. Hizo una pausa. Se lo llevan aquí. El periodista sintió que su mente no podía procesarlo. ¿Cómo es posible? El dueño de la casa tenía la mandíbula apretada. No lo sabemos. Solo sabemos qué ocurre. Héctor tragó saliva. Todo tenía sentido ahora. Los pueblos que desaparecían sin dejar rastro. Las casas abandonadas. La sensación de vacío que parecía crecer en los lugares olvidados. Eran tragados por este umbral. Enebral. No solo iba a quedarse vacío. Iba a ser devorado. Y entonces, lo escucharon. Un sonido bajo, vibrante. Un latido. Pero no venía de ningún ser vivo. Venía de la puerta. Era como si ese espacio imposible tuviera su propio ritmo, su propio pulso. Y con cada latido, las ausencias se movían más rápido. El dueño de la casa giró la linterna hacia el suelo. Y vio algo que le congeló el rostro. Había más botas. Más chaquetas. Más rastros de personas. Personas que habían desaparecido mucho antes que ellos. El periodista sintió la piel de gallina. Este era el final de todos los que habían sido tomados. Este lugar era la última parada. Un destino sin retorno. Y si no salían de allí pronto, ellos serían los siguientes. Capítulo 10. La última salida. El latido en la cueva se hizo más fuerte. Más rápido. El umbral oscuro vibraba con una energía que no pertenecía a este mundo. Y detrás de él, las ausencias se movían, retorciéndose en la distorsión como sombras hambrientas esperando cruzar. Héctor sintió el instinto de correr, pero sus piernas no respondían. Todo en su interior le decía que estaban en el borde de algo imposible, en la frontera de un abismo donde la realidad misma terminaba. El dueño de la casa también lo sabía. Tenemos que salir de aquí, susurró. Pero la niña no se movió. Sostenía su caja de música entre los brazos, con la mirada fija en la puerta. Aún hay algo que debemos hacer, dijo en voz baja. Héctor sintió un escalofrío. ¿Qué cosa? Ella no apartó la vista del umbral. Cerrar la puerta. El dueño de la casa la miró como si acabara de decir la locura más grande del mundo. ¿Cerrar esto? Preguntó, señalando la distorsión imposible. Ni siquiera sabemos qué es. Pero la niña no parecía tener dudas. Giró la llave de su caja de música, y la melodía comenzó a sonar. Las notas flotaron en la cueva, chocando contra las paredes como si estuvieran golpeando algo invisible. Y entonces, las ausencias se detuvieron. Héctor lo vio con sus propios ojos. Las sombras que se movían detrás de la puerta se congelaron. Como si la música las hubiera frenado en seco. El periodista sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué está pasando? La niña susurró sin dejar de mirar la puerta. Las casas vacías las llaman. Pero el sonido, las encierra. Y entonces entendió. La caja de música no era solo un objeto cualquiera. Era un límite. Un borde entre este mundo y el otro.
Héctor vio la determinación en los ojos de la niña y supo lo que iba a hacer antes de que lo hiciera. No. Gritó, pero era tarde. La niña arrojó la caja de música al umbral. El pequeño objeto atravesó el aire y cruzó la distorsión, perdiéndose en el torbellino de sombras. Y en el instante en que tocó el otro lado, todo tembló. Las ausencias comenzaron a moverse de forma errática. Sus cuerpos oscuros se sacudieron como si estuvieran atrapados en una corriente invisible. La puerta. La puerta empezó a cerrarse. Héctor sintió la presión en el pecho aumentar. El aire mismo estaba cambiando, como si la realidad tratara de reajustarse. El dueño de la casa lo tomó del brazo. ¡Corre! No hubo tiempo para pensar. No hubo tiempo para dudar. Los tres se lanzaron hacia el túnel por donde habían llegado, mientras a sus espaldas, el umbral se desmoronaba. El latido se convirtió en un rugido sordo, una vibración profunda que resonaba en el suelo. Las paredes se estremecieron. Las sombras gritaron. No con sonido, sino con algo peor. Con un vacío absoluto. Un silencio total que lo devoraba todo. Héctor sintió que el aire se escapaba de sus pulmones mientras corrían. El túnel se derrumbaba. Las raíces caían desde el techo. El mundo entero se cerraba sobre ellos. Pero entonces, vieron la luz. El final del pasillo. La trampilla. La salida. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Héctor se impulsó hacia arriba, agarrando el borde de la abertura y trepando con desesperación. El dueño de la casa lo siguió. La niña fue la última. Justo cuando la tierra cedió por completo. La trampilla se cerró detrás de ellos con un estruendo sordo. Y luego. Silencio. Nada más que el sonido de su respiración agitada. El periodista se quedó en el suelo, mirando el techo con los ojos muy abiertos. Sintiendo que había regresado de un lugar donde nadie debía estar. El dueño de la casa estaba sentado, con la cabeza gacha. La niña se quedó de pie, con los ojos fijos en el suelo. Su caja de música se había ido. Héctor tragó saliva. ¿Se acabó? El dueño de la casa no respondió. Pero la niña sí. Por ahora. Su voz fue apenas un susurro. Y Héctor supo que tenía razón. Porque aunque la puerta se había cerrado, las casas vacías seguirían llamando. Las ausencias seguirían esperando. Y cuando el próximo pueblo quedara solo, el umbral volvería a abrirse. Fin. El umbral se cerró, pero no para siempre. Las casas vacías seguirán llamando. Las ausencias seguirán esperando. Y cuando el próximo pueblo quede solo, volverán. Ahora dime, ¿qué crees que eran realmente? ¿Fantasmas? ¿Algo aún peor? Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te atrapó, dale like y suscríbete para más relatos que te harán cuestionar la realidad. Nos vemos en la próxima historia, si las sombras nos lo permiten.